Durante generaciones, las personas homosexuales hemos sido juzgadas solo por existir, enseñándonos que la Biblia otorgaba sentencias de muerte a personas como nosotros. Pero lo cierto es que detrás de esas páginas sagradas se ocultan verdades sobre la homosexualidad que revelan que es mucho más que una simple preferencia. Es una frecuencia espiritual que ha permanecido en la sombra durante siglos. Hoy vamos a desenterrar lo que los traductores decidieron callar y lo que el dogma intentó borrar de nuestra verdadera esencia. Empecemos. La historia de la espiritualidad es, en gran medida, la historia de cómo el ser humano ha intentado embotellar el océano de la divinidad en recipientes pequeños y estrechos. Uno de los secretos mejor guardados por los eruditos, pero raramente compartido desde los púlpitos, es que la palabra homosexualidad no aparece en ningún manuscrito original hebreo, arameo o griego. Este concepto es una invención moderna, una categoría del siglo XIX que fue insertada a la fuerza en textos que hablaban de cosas completamente distintas. Al ocultar este dato técnico, las instituciones lograron crear una prisión de culpa donde antes solo había descripciones de contextos sociales, rituales o excesos de poder que nada tenían que ver con el amor genuino entre dos personas del mismo sexo. Esta distorsión ha servido para alejar a seres de luz de su propia fuente original. Para entender la profundidad de lo que se ha ocultado, debemos observar la transición del lenguaje. Los antiguos no clasificaban a las personas por su orientación sexual, sino por su comportamiento dentro de la estructura social. En el libro de Levítico, por ejemplo, los versículos que a menudo se lanzan como piedras contra nosotros se encuentran en una sección dedicada a la pureza ritual de los sacerdotes. En el idioma original, el hebreo, el énfasis no estaba en el afecto entre hombres, sino en evitar las prácticas de los pueblos vecinos que utilizaban el sexo como una herramienta de dominación o en ritos a deidades paganas. Al traducir estas advertencias contra la idolatría como una condena universal a la homosexualidad, se cometió un fraude espiritual que ha costado millones de vidas y un dolor incalculable a quienes solo buscaban amar en libertad y en sintonía con su espíritu. Esta manipulación no fue accidental, fue una arquitectura del miedo diseñada para consolidar el control sobre la expresión más pura de la energía vital humana. Lo que la historia oficial ha borrado es la existencia de las comunidades cristianas primitivas, donde la noción de género era secundaria a la unión mística con el Creador. En los primeros 3 siglos de nuestra era, existían rituales de hermandad sagrada que muchos historiadores hoy reconocen como formas de unión espiritual entre personas del mismo sexo, bendecidas por la comunidad. Pero cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino, estas prácticas fueron borradas para imponer un modelo de familia que sirviera a los intereses del censo y la guerra. Se ocultó que la fe original era un refugio para todas las almas, sin importar a quién amaran sus cuerpos físicos. La Biblia que leemos hoy es el resultado de decisiones políticas. En la época de las grandes traducciones, los eruditos estaban inmersos en una cultura que necesitaba el orden patriarcal para sostener el imperio. Cualquier expresión de sexualidad que no terminara en la procreación era vista como una amenaza al sistema de producción de ciudadanos. Por eso, términos complejos como malakoi o arsenokoitai fueron simplificados bajo etiquetas condenatorias. El primero se refería a la falta de dominio propio y el segundo era un término creado por el apóstol Pablo para denunciar la explotación. Nunca, bajo ninguna circunstancia, estos términos fueron diseñados para describir una relación de amor y compromiso entre 2 hombres o 2 mujeres. Lo que se ocultó fue la verdadera denuncia contra el abuso, convirtiéndola en un ataque contra el afecto. Es fundamental comprender que el apóstol Pablo escribía para comunidades específicas en ciudades como Corinto, donde la prostitución en los templos y el abuso de esclavos eran moneda corriente. Al usar el término arsenokoitai, Pablo estaba atacando la injusticia y la coacción, no la intimidad consensuada.
Sin embargo, los editores de las Biblias medievales y modernas prefirieron agrupar todas estas conductas bajo el manto de la perversión para justificar la persecución de la diversidad. Al hacer esto, ocultaron la brújula ética del texto original, que siempre ha estado orientada hacia la protección de la dignidad humana y nunca hacia la represión del amor auténtico. Existe una frecuencia de vibración en la verdad que no puede ser apagada, y esa frecuencia resuena con fuerza cuando analizamos la relación entre David y el príncipe Jonatán. La Biblia nos dice que el alma de Jonatán se ligó con la de David, y que lo amó como a su propia vida. En un pasaje que ha sido suavizado por siglos de censura, David exclama que el amor de su compañero era para él más maravilloso que el amor de las mujeres. En el contexto de la cultura hebrea antigua, esto no era una simple metáfora de amistad, era el reconocimiento de un vínculo sagrado que trascendía las normas de género establecidas por los hombres. Al ocultar la posibilidad de que el rey más grande de Israel viviera un amor diverso, se intentó borrar el precedente divino de que la gracia no se limita a las formas tradicionales. Incluso la historia de Ruth y Noemí ofrece un testimonio poderoso de lealtad y amor entre mujeres que rompe los esquemas del matrimonio tradicional. Sus palabras de compromiso, donde Ruth jura que donde Noemí vaya, ella irá, son utilizadas hoy en día en innumerables bodas heterosexuales, ignorando deliberadamente que fueron pronunciadas por una mujer hacia otra mujer en un pacto de vida. Lo que la Biblia ocultó es que el modelo de amor sacrificial y devoto no tiene género ante los ojos de lo divino. La exclusión de estas narrativas como formas legítimas de unión es lo que ha permitido que la religión se use como un martillo en lugar de como un bálsamo. Esta misma esencia de inclusión la vemos en el encuentro de Jesús con el centurión romano. Este oficial se acerca al maestro por su PAIS, un término griego que en el entorno militar de la época describía a un compañero joven con el que se mantenía un vínculo afectivo estable. Jesús, que conocía perfectamente los corazones y las estructuras sociales de su tiempo, no emitió ni una sola palabra de juicio. Al contrario, realizó el milagro y declaró que no había encontrado una fe tan grande en todo Israel. Lo que la Biblia ha ocultado bajo capas de tradición es que la primera persona no judía en recibir un elogio tan inmenso de Jesús fue alguien que vivía lo que hoy llamaríamos una relación homosexual. El silencio de Cristo sobre el tema es la prueba más grande de que su mensaje era de amor universal. Debemos recordar que Jesús hablaba constantemente de romper las cadenas de la ley para vivir en el Espíritu. Si la homosexualidad hubiera sido el pecado capital que hoy nos dicen, Jesús no habría perdido la oportunidad de mencionarlo en sus sermones sobre la montaña o en sus debates con los fariseos. Su silencio no es una omisión, es una validación de que el reino de los cielos se mide por la pureza de la intención y no por la anatomía del deseo. Se nos ha ocultado que el maestro de Galilea caminaba con los marginados y que su círculo más cercano desafiaba constantemente las normas de pureza sexual de su tiempo. Antes de continuar, hazme saber que estás aquí. Escribe en los comentarios tu edad y desde dónde nos ves. Dale me gusta a este video para que llegue a más personas que lo necesitan. A medida que avanzamos en la comprensión de los textos, nos topamos con la figura de los eunucos. En la antigüedad, esta categoría incluía a todas aquellas personas que no se ajustaban al estándar de la masculinidad procreadora. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer gentil en ser bautizado plenamente en la nueva fe es un eunuco de Etiopía. No se le pidió que cambiara su naturaleza para ser aceptado. Este es el gran secreto de la era de los apóstoles. La puerta del reino siempre estuvo abierta de par en par para la diversidad, hasta que las jerarquías humanas decidieron colocarle cerrojos morales basados en el miedo y la exclusión de lo que no podían controlar mediante el dogma. La redacción de los textos sagrados también oculta una visión del espíritu que es intrínsecamente fluida. Los antiguos místicos sabían que el alma no tiene sexo biológico. El espíritu es una chispa divina que habita un cuerpo temporal, y su misión principal es aprender a vibrar en la frecuencia del amor.
Cuando la Biblia dice que fuimos creados a imagen de Dios, debemos recordar que la divinidad no es un hombre ni una mujer, sino la suma de todas las polaridades existentes en el cosmos. Por lo tanto, la diversidad sexual no es un error, sino un reflejo de la infinita variedad de la creación. Lo que se nos ocultó es que nuestra existencia es una celebración de esa complejidad divina. Incluso en los pasajes más oscuros, como el de Sodoma y Gomorra, la verdad ha sido secuestrada por la interpretación política. Si leemos con atención el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, la Biblia misma nos da la definición del pecado de Sodoma. Dice literalmente que su maldad fue la soberbia, el exceso de comida y el no haber ayudado al pobre. El pecado era la injusticia social y la crueldad, no la orientación sexual. Sin embargo, durante siglos, la palabra sodomía fue acuñada para perseguirnos, ocultando la verdadera advertencia contra la falta de compasión. Se usó el nombre de una ciudad para destruir la autoestima de millones de personas que solo buscaban su lugar en el mundo. La manipulación de este relato es uno de los mayores crímenes intelectuales de la historia religiosa. Se transformó un llamado a la justicia social en un arma de control sexual. Al hacer esto, las estructuras de poder se aseguraron de que nadie cuestionara su falta de caridad, siempre y cuando encontraran a alguien diferente a quien señalar. Se ocultó que el juicio divino no cae sobre el amor diverso, sino sobre la indiferencia ante el sufrimiento del prójimo y la arrogancia de quienes se creen dueños de la moral universal. La transición hacia la oscuridad total ocurrió cuando la religión se fusionó con el poder del Estado. En ese momento, la Biblia dejó de ser un mapa de liberación para convertirse en un código de control. Las leyes de los imperios se disfrazaron de mandatos divinos para asegurar la uniformidad social. Fue entonces cuando las interpretaciones se volvieron rígidas y el amor entre iguales fue catalogado como una desviación peligrosa. Se ocultaron los sentidos originales que hablaban de la unión mística de las almas y se enfatizaron las prohibiciones que servían para mantener el orden establecido. Hemos vivido 1700 años bajo un sistema que prefiere la obediencia al amor genuino, pero esa estructura está perdiendo su fuerza ante la luz de la conciencia actual. Durante la Edad Media, la Inquisición y otras instituciones utilizaron textos alterados para justificar la tortura y el exterminio. Lo que no se dice es que muchos de esos mismos inquisidores poseían versiones de las escrituras que admitían la fluidez espiritual, pero las mantenían bajo llave en bibliotecas privadas. Se nos ocultó que la persecución no era un mandato bíblico, sino una estrategia para eliminar cualquier pensamiento que no se alineara con la autoridad centralizada. El miedo a lo diferente siempre ha sido el mayor enemigo de la revelación divina. Es fundamental mencionar el papel de la arqueología lingüística en este descubrimiento de la verdad. Hoy sabemos que muchas de las prohibiciones que leemos tienen una raíz en la preservación de la identidad de clanes antiguos, no en una moralidad eterna e inmutable. El nombre de Dios ha sido utilizado para validar prejuicios culturales de tribus que vivieron hace 3000 años, como si esos prejuicios fueran la voluntad última del universo. Lo que la Biblia ocultó es que el mensaje es evolutivo. La revelación continúa hoy en cada acto de valentía que desafía el odio en nombre de la fe. Alrededor del año 1946 se produjo una de las manipulaciones más grandes en la historia de la traducción moderna. En una revisión importante de las Escrituras, se decidió utilizar por primera vez el término homosexual para traducir palabras griegas que originalmente se referían al abuso. Al hacer esto, los traductores convirtieron una denuncia contra la violencia en una condena contra la identidad personal. Esta versión fue la base para casi todas las Biblias que usamos hoy en día. Esto significa que la base de la discriminación religiosa contemporánea es un error de traducción de hace menos de 100 años. Este es el dato más contundente de lo que se ha ocultado deliberadamente para mantener el control sobre nuestras vidas. Imagina el impacto de este error. Millones de personas han crecido creyendo que Dios las odia basándose en una palabra que un grupo de editores decidió incluir en 1946.
Antes de ese año, la Biblia simplemente no tenía una palabra para condenar la homosexualidad como identidad. Al ocultar este hecho, se ha permitido que una mentira lingüística se convierta en una verdad teológica. Es hora de reconocer que la teología del odio se sustenta en un andamiaje de papel que no resiste el análisis de la historia ni del amor. La frecuencia del mensaje bíblico es la frecuencia de la libertad absoluta del ser. Jesús dijo que la verdad nos haría libres, y esa libertad incluye el derecho a habitar nuestro cuerpo sin el peso de una condenación que no existe en el corazón de lo divino. Los antiguos sabían que el amor es el cumplimiento de toda ley espiritual. Si el amor es sincero y construye luz, entonces está en armonía con el cosmos. La sal de la tierra es la conciencia que no se deja corromper por las mentiras y los prejuicios de los hombres que buscan separar lo que la divinidad ya ha unido. Llegamos a un punto donde la comprensión debe transformarse en una nueva forma de caminar por el mundo. Ya no puedes ver las Escrituras como un libro de juicio, sino como un testimonio de la búsqueda humana de lo sagrado. Ahora sabes que el silencio de los traductores fue una herramienta de opresión. Sabes que los grandes personajes de la fe vivieron amores que hoy llamaríamos diversos. Esta información es una herramienta de sanación para tu propio espíritu. Al final, la Biblia funciona como un espejo de quien la sostiene. Si hay odio en el corazón, se encontrará odio en las páginas. Pero si hay amor y búsqueda de la verdad, se encontrará un mensaje de inclusión que ha estado allí esperando ser descubierto durante siglos. Las personas homosexuales somos parte central del tejido de la vida, y nuestras historias están grabadas en lo sagrado de formas que el mundo apenas está comenzando a comprender nuevamente. Si esta información ha traído paz a tu alma, te invito a que te unas a la comunidad y reflexiones sobre cómo esta nueva claridad puede transformar tu realidad. La luz que ahora tienes es para iluminar tu propio camino y el de quienes te rodean. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.